Bendecidos los hijos e hijas de Gaia Ma, los seres que caminamos hacia la tierra de la libertad, una tierra que está en el centro de nuestro corazón. Te habla Liliana Arbeláez, entrenadora de seres en evolución, y en esta serie de podcast que he llamado Camino hacia la Libertad, te voy a compartir mis reflexiones y algunas herramientas de conciencia que me han ayudado en mi vida personal y en los procesos terapéuticos que acompaño para comprender qué es la libertad, esa cualidad del ser humano tan anhelada por todos nosotros, pero tan mal comprendida por la mayoría. En este sendero que te voy a compartir en estos 12 capítulos está inspirado en los 12 portales del alma de Jorge Carvajal, un ser que para mí ha sido un gran maestro y que conocí por allá en el año 2007, cuando le escuché por primera vez y me dijo que se alegraba de que una psicóloga como yo se abriera a estos caminos de la conciencia y de la espiritualidad. Estos 12 capítulos son producto de mis reflexiones y experiencias personales y también de la terapia con mis consultantes sobre cada uno de estos pasos. Siempre había escuchado desde muy pequeña que la libertad implicaba responsabilidad, pero no había logrado comprender qué era la responsabilidad. Como muchos de ustedes y de mis consultantes, también creía que ser responsable era asumir sobrecargas en las diferentes relaciones e incluso olvidarme de mí misma. La primera gran comprensión en este camino, en el que ya llevo más de 14 años, fue que tenía que resignificar lo que yo entendía por responsabilidad. Había comprendido que ser responsable era dar mi 110% en todas partes, olvidándome de mis propias necesidades, y comprendí que en este juego estaba yendo hacia la irresponsabilidad, primero conmigo misma y con mis propias necesidades vitales y de desarrollo psicoemocional, pero también comprendí que era irresponsable cuando asumía las cargas de otros seres, en el mundo académico, en la familia, en la pareja, en la relación con mi hijo, con mis amigos, pues al creer que solo yo podía resolver sus asuntos y creer que esto era el amor, terminaba invalidándolos e impidiendo que ellos desarrollaran su propia fuerza. Así que indagué sobre la palabra responsabilidad para poder resignificarla. Fui a su raíz etimológica, pues sé que muchas palabras han sido distorsionadas por el uso y abuso que hacemos de ellas. ¿Qué me encontré entonces cuando busqué su significado etimológico? Me encontré que responsabilidad viene de la palabra latina responsum, que es una forma del verbo responder, del sufijo bili, que es la capacidad, y del sufijo idad, que significa cualidad. Por eso responsabilidad es la capacidad de responder con habilidad. ¿Pero con habilidad a qué, Liliana?, me preguntaba. Y ahí es donde todos estos años de observación y de práctica sobre la capacidad de responder con habilidad me han traído a esta reflexión que hoy te comparto. La primera responsabilidad o capacidad de responder con habilidad es a nuestro contexto interno, es la capacidad de ser autoconscientes de nosotros mismos, y para lograrlo necesitamos conocernos desde la realidad de nuestras vivencias, con honestidad, desde nuestra luz y también desde nuestra sombra, desde nuestros logros y desde esos retos que tenemos por superar. Para lograrlo es necesario entrar en el silencio, en la pausa, en la contemplación, para poder escuchar y sentir a nuestro cuerpo, pues los niveles de ruido que tenemos en este momento en nuestra mente inferior o en nuestro intelecto es muy alto. La cantidad de voces que nos hablan en el interior, producto de los juicios y prejuicios que hemos heredado de nuestro clan y también de la cultura, es muy grande. Por eso, cuando el cuerpo intenta hablarnos sobre alguna necesidad que tiene en lo profundo de nuestro ser, no lo escuchamos. Y si llegamos a escucharlo, lo interpretamos con lo que hemos aprendido de estas distorsiones, entonces lo vamos a interpretar mal. Por ejemplo, muchos de mis consultantes me reportan que cuando sienten lo que ellos llaman ansiedad, se paran de una a comer, van a la nevera, la abren y comen. Pero cuando comienzan sus entrenamientos en mis procesos terapéuticos, lo primero que aprenden es a respirar y hacer una pausa antes de actuar en piloto automático. Porque cuando actuamos desde el automático, estamos dando más poder a esas creencias y patrones heredados que ya se han biologizado. Y lo único que nos ayuda a cambiarlos y a transformarlos es poder observarlos. Y para ello es necesario entonces parar, respirar y observar. ¿De qué me di cuenta en todos estos años observando mi vida y la de mis consultantes? Que nos enseñaron a entender la responsabilidad como una práctica dañina,
donde no escuchar las necesidades reales del cuerpo y atender las exigencias de la afuera era ser responsable. Por ejemplo, en la escuela aprendimos que ser responsables era ir incluso estando enfermos, que el más responsable era el que hacía las tareas de otros, incluso la de sus amigos vagos, que ser responsables era responder a todas las exigencias de los profesores sin pasar esas exigencias por la pregunta. En el mundo laboral esto se agudiza mucho más. Incluso las personas llegan a creer que ser responsable en el mundo laboral es llegar más temprano e irse más tarde, olvidarse de sus necesidades personales y de sus relaciones, de su familia, lo que luego conlleva a la enfermedad física, emocional, energética y relacional. En el mundo de la familia y la pareja, la responsabilidad está aún más distorsionada, pues aprendimos que ser responsables era asumir las cargas de los padres porque los amamos, de los hermanos, de la pareja o incluso de los hijos. Aprendimos a dar y a dar y a dar, y eso era ser muy responsable. Incluso creímos que la responsabilidad estaba más en tener que en ser y en el hacer. Así que aprendimos a no permitir que los otros hicieran lo que les correspondía, y así los fuimos inhabilitando para que ellos y ellas también aprendieran a responder con habilidad a sus propias necesidades. Por ejemplo, en el mundo de la pareja o en la relación con los hijos. Hay consultantes que me dicen, ¿pero por qué se fue? ¿O por qué mi hijo o mi hija se comporta así? Si se lo he dado todo. Y es justo esa idea de darlo todo que, como parte de la idea de ser responsables, ha dañado tantas relaciones. Pues mientras hay uno que se sobrecarga en ese dar y dar, el otro va perdiendo la habilidad para responder, la habilidad para hacerse cargo de lo que le corresponde. Por eso cuando estamos en ese viejo patrón, no somos responsables, todo lo contrario, terminamos siendo irresponsables porque no respondemos con habilidad a nuestro contexto interno ni al contexto externo de los otros, ni al contexto de las relaciones, permitiendo que el otro, esposa, esposo, hijos, hermanos, padres, madres, amigos, amigas, todos los seres con los que nos relacionamos, desarrollen su propia fuerza para responder con habilidad a sus propias necesidades. Y esto no implica que no seamos solidarios, pero ojo, sin invadir o inhabilitar a los demás en la necesidad que tienen de aprender a responder por sus propias necesidades y desarrollo psicoespiritual de su autonomía. Además, lo que también he observado es que a nuestro ego le encanta el papelón del que da más, pues estamos en búsqueda de ser reconocidos, amados, valorados en ese juego de nuestro ego y terminamos creyendo que el otro no puede, que sin nosotros el otro no va a poder. Y esto es un atentado contra el alma, pues cuando yo invalido desde esas pretensiones del ego a la otra persona, ella no tiene la fuerza que nosotros sí tenemos. Y esta es una práctica entonces muy irresponsable, que no responde con habilidad a las necesidades del desarrollo de cada ser. Terminamos invalidando a quienes amamos. Además, que termina generalmente en el drama de quien lo dio todo o hizo todo y el otro será por siempre entonces un desagradecido. Este es el juego terrible de la responsabilidad, como la aprendimos en los viejos patrones o en la vieja energía heredada de nuestros ancestros. Ahora, con esto es importante entender que los ancestros lo hicieron como pudieron, con lo que ellos también recibieron. Hoy estamos llamados a cambiar estos patrones. Por eso, en este camino hacia la libertad que te propongo, el primer paso es ser responsables con las necesidades de nuestro contexto interno y del contexto externo, comprendiendo que la pausa, la respiración y la observación nos van a permitir saber cuándo un sí nos da fuerza a nosotros y a los otros, y cuando un sí nos quita fuerza a nosotros y a los otros. Y entonces aprenderemos a decirnos sí y no cuando es necesario, y aprenderemos a decirle a los otros sí y no cuando también es necesario. Responsabilidad entonces es aprender a sentir nuestro pálpito y el pálpito del otro, y en esa danza aprender a responder con armonía, sin dar de más ni dar de menos, dar en la justa medida, dar lo suficiente. Por eso ser responsable es respetar las necesidades de los otros, sin pretender satisfacerlas desde nuestra percepción. Por eso ser responsable entonces en todas las relaciones implica dialogar, preguntar, para conocer las necesidades del otro y dar a conocer las nuestras. Responsabilidad entonces es cultivar el principio de realidad,
Si vivo en un mundo de los cuentos de hadas o en mundos ilusorios, no seré responsable, pues no podré conectar con las necesidades propias y menos con las necesidades del otro ser humano con el que me relaciono. Este es el primer paso hacia la libertad que te propongo, la responsabilidad con conciencia. Y este paso nos lleva al segundo episodio, donde hablaremos del paso de la inclusividad y qué implicaciones tiene en nuestra vida cotidiana y sobre todo en las dinámicas del equilibrio entre el dar y el recibir, pues también es irresponsable quien recibe de más o quien da de menos en cualquier relación. El amor sobreprotector es posesivo e irresponsable, pues nos lleva a invalidar al otro ser. Pues si doy de lo que el otro no me pide o no necesita para potencializarse en su desarrollo y alcanzar su autonomía, le estoy atrofiando. Por eso la responsabilidad también implica la capacidad de autoconfrontarnos con nuestras reales necesidades y con los embelecos de nuestro ego, nuestros apegos y nuestras formas de relacionarnos desde la dependencia o desde la alcahuetería que ha sido confundida con la responsabilidad. Muchos padres, por ejemplo, desean enseñar a sus hijos la responsabilidad y el ejemplo que les entregan es el de la irresponsabilidad con la salud, con el bienestar propio, y lo que me encuentro en la consulta es que esos jóvenes que ahora están tan perdidos en cuanto a la responsabilidad no encuentran para nada loable una vida de descuidos propios a la luz de tener dinero o darlo todo por una familia. Esto duele mucho a los padres y son padres que generalmente están bajo las antiguas creencias. Pero si nosotros deseamos enseñar responsabilidad, es necesario que partamos de enseñarla primero en el contexto interior, que le enseñemos a nuestros hijos a ser responsables con nosotros. No olvides que te comparto esta experiencia desde lo que también son mis propias reflexiones y experiencias personales. Te habla Liliana Arbeláez, entrenadora de Seres en Evolución. Para seguir mis contenidos te invito a visitar mis redes y también a compartir estos contenidos si sientes que pueden ser una luz para otras personas que puedan necesitarla. Gracias por ser parte de los seres humanos que nos hacemos responsables de nuestra evolución en la conciencia y nos encontramos en el siguiente episodio.